Perfecto. Bueno, allí vamos a dar 2 minuticos, 3 minuticos para dar espacio a que ingresen más estudiantes. La idea sería trabajar hoy, digamos, toda la temática estructurada, asociada, digamos, al manejo, comportamiento mm, mm, del planteamiento del problema, ¿cierto? Em, de la estructura de los objetivos, digamos, sobre esos componentes vamos a movernos fuertemente y pues en la medida en que vamos evolucionando, pues vamos a tener la posibilidad de identificar, digamos, algunos elementos que son necesarios de tener en cuenta a la hora de desarrollar la actividad por parte de ustedes. Demos entonces estos 2 minuticos e iniciamos. Listo, profe.
¿Me escucha, Luz Karime? Sí, señor. Bueno, digamos que allí me parece importante, pues digamos que tú estás activa en el proceso. Em, no veo, digamos, que lleguen otros participantes. Entonces quiero hacer algo en lo cual, digamos, el proceso sea muy efectivo para ti, teniendo en cuenta que, pues, digamos, sacado el tiempo y dedicado el tiempo para participar en la web. Entonces me parece importante como empezar aclarando, digamos, las dificultades que puedas tener en este momento. En qué te puedo apoyar de manera directa, de tal manera que sea mucho más efectivo el proceso? Bueno, profe, ya yo realicé los dos aportes de las matrices, tanto las organizaciones mutualistas como las organizaciones de tipo de tipo, profe, ahora mismo no recuerdo, son las organizaciones mutualistas Sí, y las organizaciones, ¿me podría recordar las otras? Las asistencialistas, si mal no estoy. especialistas. O sea, Sí. allí, en este momento, digamos que el proceso en torno a esta tarea número 2, que lo que busca es la contextualización del marco legal de las organizaciones solidarias, está centrado elementalmente en elaborar una matriz para cada clasificación en la que se relacione y conceptualicen los tipos de organizaciones comparado con teniendo en cuenta unas variables, o sea, el número de asociados, la simbología, principios, subdivisiones posibles, organismos que las vigilan, y digamos esos requisitos para la constitución de la organización solidaria, ¿sí? Allí hay que tener en cuenta que además de esta matriz, hay que organizar una segunda matriz, ¿cierto? Una para las organizaciones mutualistas y otra para las asistencialistas, como bien lo estás contemplando tú, ¿sí? Para cada matriz se debe generar los aspectos relacionados allí, ¿cierto? Los que acabamos de mencionar. Y digamos que hay un borrador de matriz que básicamente lo que contemplaba, daba un ejemplo allí, hablaba de las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, como esas organizaciones solidarias de tipo mutual. Y esto básicamente se estructura definiendo, digamos, un pequeño concepto, vuelve y juega las variables que mencionamos, números de asociados, simbología, los principios, las subdivisiones posibles que se pueden presentar, los organismos que vigilan, los requisitos para su constitución, ¿cierto? Esa estructura es la que se incluye en la matriz para las organizaciones igualmente asistencialistas, ¿sí? Lo importante es, digamos, además de hacer el proceso, pues generar esa publicación en el foro de esos avances que tú, digamos, ya bien has ido, digamos, avanzando y participando, ¿cierto? Allí en el entorno de aprendizaje, cuando uno consulta la unidad 1, que está asociada a los fundamentos de economía solidaria, pues allí hay algunos elementos disruptores sobre la presentación de ese documento. Pero hay que, digamos, hacer uso también de otras fuentes de información con el objetivo de presentar, digamos, esos aportes de manera sustancial en el marco de lo que está allí, en el referente bibliográfico y además en todas las implicaciones que se tiene para el desarrollo de las tareas que implica la actividad. Ahora bien, digamos que para el desarrollo o la entrega del trabajo escrito que se sube por la plataforma, pues hay una, digamos, estructura mínima requerida. Por un lado, digamos, es un documento Word, en formato Word, que contempla una estructura mínima, o sea, que hay una portada, que hay unos objetivos, mínimo, digamos, 3 objetivos específicos. Allí, obviamente, digamos, su objetivo general, hay una introducción, desarrollan las matrices, establecen las respectivas conclusiones, hay que hacer un mínimo de 3 conclusiones, todo a partir del manejo de las normas APA, ¿sí? Entonces allí, cuando desarrollas esta actividad, digamos, desde el entorno independiente que haces tú solita,
pues digamos, lo compartes en el foro para que se genere esa discusión y a partir de esa discusión, pues digamos que se empiecen a asumir dentro de esos roles que asumen, digamos, un criterio para tomar decisiones. Y eso es lo que va a ayudar en el desarrollo del trabajo grupal, la consolidación de un documento, ¿cierto? En Word, recuerda, digamos, allí ajustado a las normas APA, pero que contenga, uno, los requerimientos de la parte uno, digamos que tienen que ver con esto de la elaboración de la matriz para cada clasificación, que relaciona y conceptualiza los tipos de organizaciones, los números de asociados, la simbología, principios, subdivisiones, organismos que las vigilan, requisitos para la constitución de las organizaciones, y eso se constituye en el archivo entregable, ¿sí? Es muy importante también identificar que pues también hay que estar pendiente, porque eso hace parte del proceso, pues como que elijas el rol, ¿no? No sé qué rol elegiste tú, si director, compilador o colaborador en el proceso. Y allí en esos roles, pues, ¿cuál elegiste tú? Profe, hasta el momento yo no he escogido, solamente había participado yo hasta hoy en la tarde, que también participó un compañero, que ya le mandé un correo y estoy esperando su respuesta para organizarnos entonces entre los dos. Yo pienso que tú eres la que está liderando el proceso. Pienso que deberías de asumir el rol de directora y de una vez enviarle allí al compañero que está participando contigo, definiendo allí las fechas máximas para el cierre, digamos, y entrega de los componentes, de tal manera que como tú lo lideras, pues vas dando como los tips, como, ¿cierto? Yo allí los tengo en el WhatsApp a todos, tú estás allí en el WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, digamos, si hay alguna cosa particular que requieras, pues me dices. em, para apoyarte en el proceso y que tu compañero, por ejemplo, esté trabajando allí como compilador. Entonces tú como directora, él como compilador, y si se integran algún otro u otros compañeros, pues que sean colaboradores. Pero digamos que entre los dos empiecen a estructurar el ejercicio para que si no ingresa nadie más, pues ustedes dos de manera individual, de manera colaborativa lo entregan. Porque la idea es que es trabajar en los tiempos, en el marco de los tiempos que están dados. Eso les va a permitir, ¿cierto? Que una vez se generen esos criterios de evaluación, ¿cuáles son los criterios sobre los cuales se genera esa evaluación? Eh, por un lado, ¿cierto? Por un lado está pues el que generen esa matriz para las organizaciones del sector solidario de tipo puntual, todos los aspectos requeridos por la guía de actividades. Por el otro, pues que se genere la matriz para las organizaciones del sector solidario, pero del tipo asistencial, con todos los aspectos requeridos según la guía de actividades, que son los que te he ido mencionando. Y esto les permite, digamos, el desarrollo a cabalidad del ejercicio, porque ya escogen el rol, digamos, ya en términos de los roles, empiezan hacen los aportes allí en el foro, y eso les permitirá, digamos, la obtención del total de los puntos arrojados para esta unidad, que son 100 puntos. Yo pensaría que ese es el componente central sobre el cual hay que trabajar para, digamos, consolidar, digamos, todas las actividades, puesto que mira que allí esos son los elementos, ¿cierto? Esos son los componentes. No sé si he sido claro en las preguntas que tú me estás planteando. Sí, señor, pero disculpe, tengo una pregunta. El tema Dime. del protocolo que tiene que ver con la introducción, los objetivos y las conclusiones, ¿las hacemos una única vez para el producto que se va a entregar en el entorno de evaluación o cada uno de nosotros previamente debe colocar el aporte que va a hacer para las matrices en el entorno de aprendizaje en el foro y luego si creamos otro o con uno solo nos basta? Pues a ver, de manera individual, cada uno hace sus aportes, pero luego, para el entregable final, el que entregan en grupo, escogen el que más les guste, el que les parezca más completo, y ese que les parezca más completo lo fundamentan. Es decir, mira que le faltaba esto que yo metí, le faltaba esto que yo metí,
de tal manera que escogen uno y van fundamentando con lo que ven que tienen plus los otros. Y ese es el que entregan, ¿cierto? Entregan solo un documento de manera colaborativa. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Muy Bueno, bien. profe, yo considero que me encuentro más familiarizada, por decirlo de algún modo, con las organizaciones de tipo mutualista, porque yo he realizado dos procesos investigativos relacionados con el tema de las cooperativas. Con Sí, el tema de las organizaciones asistencialistas, sí no me encuentro tan familiarizada, pero sí es bastante interesante investigarlas para la organización de la matriz. Pero las sí. otras sí fueron mucho más sencillas. Ah, ok. O sea, digamos que has encontrado facilidad en uno, pero el otro te ha costado un poquito más de trabajo. Sí, sobre todo porque al menos en las asistencialistas, no sé si no logré investigar correctamente o no encontré emblemas, una simbología tan definida como por ejemplo los movimientos cooperativistas, que estos tienen una bandera, tienen logos, bueno, no logos, sino sistemas emblemáticos ya preestablecidos. En cambio, para los voluntariados encontré algo muy general para cada una de las organizaciones voluntarias, tienen su logo, su emblema, etcétera. O también para las ONG, que cada uno tiene diferente simbología, no hay como movimientos globales. No sé si estoy en lo correcto. Sí, sí, no, no estás en lo correcto. Moviliza el proceso, sí. Em, allí hay una cosa importante, ¿cierto? Una cosa importante, y es tener en cuenta, por ejemplo, en el desarrollo, el impacto o las implicaciones que tiene mm, la evolución inclusive de lo que trabajaron en la primera parte, ¿cierto? Eso les ayuda a tener también como nociones en torno al desarrollo de la actividad. Porque mira que cuando uno mira el proceso, entonces te dice pilas, tienes que trabajar por un lado la matriz en la que conceptualizas, digamos, las organizaciones las organizaciones mutualistas y las asistencialistas, ¿cierto? Pero cuando conceptualizas las organizaciones asistencialistas, que son las que más te han generado dificultad, ¿qué es lo que te ha generado dificultad? La pregunta es eso, ¿qué es lo que más te ha generado dificultad allí? Bueno, profe, no diría dificultad como tal, pero sí considero que no se encuentra tanta información como quizás con las asociaciones, cooperativas, etcétera. Acá la información un poco más limitada. Por ejemplo, en la bibliografía que aparece, yo estaba revisando los dos libros y sí encontraba mucha más, digamos, la información más resumida, mucho menos información sobre las organizaciones asistencialistas. Ya, ok. Pues allí mira, digamos que las organizaciones dentro de la economía solidaria, y por eso está así estructurado el componente, literal se dividen como en esas dos clases, ¿cierto? Las asistencialistas y las mutualistas. Estas asistencialistas son aquellas organizaciones que básicamente desarrollan actividades orientadas por la solidaridad con terceras personas. Entonces allí uno diría, ¿como cuáles? Pues ese es el caso de las fundaciones de beneficencia y las asociaciones para las ayudas a terceros. Mientras que las mutualistas son las organizaciones que por regla general se constituyen para la búsqueda del beneficio de sus propios asociados y solo excepcionalmente buscan el beneficio de la comunidad en general, ¿cierto? Entonces, de la clasificación que estamos señalando allí, es importante mencionar que esas organizaciones de economía solidaria son supervisadas por la superintendencia, son empresas asociativas sin ánimo de lucro de carácter mutualista, ¿sí? De carácter mutualista. Ahora, las características de las organizaciones que son supervisadas por la superintendencia digamos que están muy estandarizadas, ¿sí?
Entonces, las organizaciones de economía solidaria tienen que cumplir con unas características porque si no, no harían parte del sistema, ¿sí? Primero, tienen que estar organizadas como empresas que contemplan en su objeto social el ejercicio de una actividad socioeconómica, cultural o ambiental tendiente a satisfacer necesidades de sus asociados y a desarrollar obras de servicio comunitario, ¿cierto? Ese es el primer componente. El segundo componente es, digamos, tener establecido un vínculo asociativo, ¿cierto? Fundado en sus principios y fines contemplados por la ley, ¿cierto? Porque digamos que la normativa vigente, lo veíamos en la tarea número 1, pues está estructurada de esa manera. Además, hay que tener incluido, digamos, allí en los estatutos, eh, hay que tener incluido allí en los estatutos la ausencia del ánimo, la ausencia de ánimo de lucro, ¿cierto? Puesto que todo esto es movido por la solidaridad, el servicio social, el servicio comunitario, ¿sí? También tienen que garantizar la igualdad de derechos y obligaciones de los miembros que hacen parte de la entidad sin considerar aportes, ¿cierto? Hay una excepción allí. ¿Cuál es esa excepción? Cuando las organizaciones de economía solidaria, digamos que sean el resultado de lo que se denomina la existencia, esta ley 104, esta ley 795 del 2003, ¿cierto? Que básicamente está reglamentada por el decreto 867 del 2003, que básicamente lo que hace es incorporar o establecer en el estatuto como unos montos de aportes sociales que no son deducibles. Y esto, digamos que lo tienen que pagar durante la existencia de la institución. Además, digamos, tienen que integrarse social y económicamente sin perjuicio, digamos, de esos vínculos con otras organizaciones sin ánimo de lucro que contienen como fin el desarrollo integral de los sujetos, de las personas, de los seres humanos, ¿sí? Allí hay un componente que sobresale, está asociado, digamos, a esos principios económicos. Entonces, dentro de ese componente, además de esos principios o fines que tiene la economía solidaria, las organizaciones de la economía solidaria, digamos, deben de cumplir con unos principios económicos. Y uno diría, ah, bueno, pero ¿cuáles son esos principios? En primera instancia, debe de establecerse la irrepartibilidad de las reservas sociales y en caso de liquidación, el remanente patrimonial, ¿cierto? O sea, no hay, digamos, ese proceso allí. Además, hay que destinar los excedentes a la prestación de servicios de carácter social, al crecimiento de las reservas y los fondos y a reintegrar, digamos, a sus asociados parte de, de esos recursos que ellos entregan a través del uso de servicios o la participación en el trabajo de la empresa o de la entidad que está, digamos, allí vinculando el proceso. Todo esto lo que hace es armonizar, digamos, esos aportes y darle, digamos, una utilidad social al proceso. Ahora, dentro de estos tipos de organizaciones, hay que entender que la ley 454 de 1998 digamos que establece, ¿cierto? Como una estructura de las organizaciones. Entonces, esa ley 454 del 98 es una base o les aporta para el desarrollo de esta tarea 2. Por eso en la tarea 1, digamos, hablaba de la normatividad, ¿sí? Entonces, dice esta ley 454 del 98 que allí están las cooperativas, ¿cierto? Que son, digamos, lo que uno define como la base, como el primer nivel, ¿cierto? Del sistema. Luego están los organismos cooperativos de segundo y tercer nivel, lo que digamos uno empieza a concebir como precooperativas, las empresas de servicio en las formas de administración pública de cooperativas, o sea, todos estos fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las instituciones auxiliares de la economía solidaria, los organismos de integración de la economía solidaria, las organizaciones de la economía solidaria que mediante actos, digamos, del gobierno nacional determinan su carácter y todas las diarias que cumplen, digamos, con esas características que contempla la ley 454 de 1998. Ese es un elemento trascendental en este proceso, puesto que, digamos, define, ¿cierto?, el que hagan parte
de esta estructura en el componente solidario. Hay que entender allí también que la clasificación de las organizaciones solidarias que tienen esa naturaleza cooperativa, digamos que también tienen un orden, ¿sí? Y entonces digamos que allí hay que ver que existen varias clasificaciones dentro de las cuales se identifican las organizaciones de economía solidaria por su naturaleza como cooperativas, ¿sí? Entonces, uno puede pensar la cooperativa, digamos, teniendo en cuenta el objeto de la cooperativa. Entonces pueden ser cooperativas especializadas, multiactivas o integrales, ¿cierto? Y estas cooperativas están allí contempladas en la Ley 79 de 1988. Mira cómo la normatividad les muestra el camino para esta segunda parte. Entonces allí uno dice cooperativas especializadas, ¿y cuáles son esas? Ah, pues esas cooperativas especializadas son las que se organizan para atender, digamos, necesidades específicas, como a una sola rama de la actividad económica, social, cultural o ambiental en la que estemos manejando el proceso. Mientras que hay, además de las cooperativas especializadas, hay cooperativas integrales. Digamos que son esas cooperativas cuyo objeto social realiza dos o más actividades que además por lo general son conexas y complementarias entre sí, que tienen que ver con la producción, distribución, consumo o prestación de servicios, ¿sí? Allí además, entonces mira que ahí ya van dos, ¿cierto? Las especializadas y las integrales, pero hay una tercera, que son las multiactivas. Estas cooperativas son las que se organizan para atender varias necesidades mediante la concurrencia de servicios en una sola entidad jurídica, ¿sí? Entonces allí hay que entender también que no solo están dadas según su objeto, sino que también están dadas según el criterio de identidad. Y sobre ese criterio de identidad, digamos, hay cooperativas de usuarios o de servicios a los asociados y cooperativas de trabajo asociado. Estas cooperativas entonces tú las ves y las articulas en lo que contempla la Ley 79 de 1988. Entonces allí encuentras las cooperativas de usuarios o servicios asociados y estas son empresas, digamos, que son asociativas sin ánimo de lucro, compuestas por personas de naturaleza, por personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Y se constituyen para prestar servicios a sus asociados. Entonces, en estas cooperativas, el principio o el criterio de identidad se da en el sentido de que los asociados son los dueños y gestores de la empresa que les presta los servicios y simultáneamente son usuarios o consumidores de esos servicios. Entonces, digamos que sus asociados no deben necesariamente trabajar en ellas, como digamos en las cooperativas de trabajo asociado, pero si lo hacen, sus relaciones, digamos, se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces allí, digamos que se debe tener presente que el régimen laboral ordinario se aplica completamente a los trabajadores y que, digamos, ese es el componente sobre el cual se estructura el proceso con las cooperativas. Ahora, hay cooperativas de trabajo asociado, ¿cierto? Miren que este ya es un segundo elemento. Las primeras de las que estoy describiendo son las cooperativas de usuarios o servicios a los asociados y hay otras que son cooperativas de trabajo asociado. Y entonces, ¿estas cuáles son? Son organizaciones sin ánimo de lucro. Mira que ese es un componente esencial, ¿no? Son sin ánimo de lucro, pero digamos que pertenecen al sector solidario de la economía, se asocian como personas naturales que simultáneamente son gestoras, que contribuyen, ¿cierto?, económicamente a las cooperativas y son aportantes directos de su capacidad, con su capacidad de trabajo para el desarrollo de la actividad económica o profesional o intelectual, ¿cierto? Porque lo que buscan es promover, digamos, el bien común, ejecutar obras, prestar servicios para satisfacer, digamos, las necesidades de sus asociados y en general de la comunidad, ¿cierto? Entonces, en estas organizaciones, las relaciones de trabajo no se regulan por el Código Sustantivo de Trabajo, sino por los estatutos y los regímenes de trabajo asociado y de compensación. Entonces, la afiliación al sistema de seguridad social, digamos que es obligatorio, hay que dar cumplimiento, pero en el marco de esos estatutos. Y digamos que este es un elemento porque
Digamos que cuando uno lo revisa sobre este elemento, pues ya lo único que quedaría ver es, digamos, esa integralidad según su grado de integración. Entonces, según su grado de integración, están en primer grado, segundo grado y tercer grado. Digamos que ese sería el efecto sobre el cual se estructura, ¿sí? ¿Qué otro elemento hay que tener en cuenta allí? Uno, cuando mira, digamos, todo el sector solidario, hay que entender también que hay unas funciones, digamos, que son de inspección, control, de vigilancia, ¿cierto? De supervisión. Y pues que estas funciones, digamos que en últimas, están en cabeza de quién, del presidente de la República, ¿cierto? ¿Y eso quién lo dice? Ah, pues la ley 189, el artículo, perdón, el artículo 189 de la Constitución Política. Recuerda que la Constitución Política es la ley de leyes, la norma de normas. Entonces, esas funciones que ejerce el presidente de la República a través de las superintendencias como organización pública del orden nacional, que pertenece allí, digamos, a la rama ejecutiva del poder público, están estructuradas en la Ley 454 de 1998, que básicamente esa ley crea la Superintendencia de Economía Solidaria y en el artículo, creo que es el 34, si no estoy mal, dispone allí que el presidente de la República es el que ejerce a través de la Superintendencia de Economía Solidaria la inspección, el control, la vigilancia de las organizaciones de economía solidaria. Y digamos que ese es el elemento que tiene uno desde el punto de vista administrativo. Ese concepto de supervisión, de vigilancia, de inspección, de control, ¿cierto? Que es un concepto, digamos, asociado a la autosostenibilidad, ¿cierto? Para evitar la corrupción y demás. Está, digamos, enmarcado en, en esos elementos que constituyen esa valoración. Entonces uno dice, venga, ¿a qué se refiere eso de la inspección? Ah, pues si se está hablando de inspección, pues básicamente lo que hace, la facultad que tiene allí la superintendencia es de solicitar información o documentos para que se pueda hacer una supervisión en torno a que esas actividades sean legales, estén en el marco de su constitución. Y digamos que esa función que desarrolla la Superintendencia de Economía Solidaria atiende, digamos, diferentes criterios a la hora de establecer esa valoración. En términos de la vigilancia, digamos, la tarea está asociada a ejercer atribuciones que básicamente la Superintendencia de Economía Solidaria le permite velar porque las organizaciones se ajusten a la ley, a los estatutos y digamos que al seguimiento y evaluación de las actividades que ellas mismas deben de establecer dentro del control de la operación. Y entonces esto nos lleva al control. ¿Qué es eso del control? Pues es, digamos, que el grado más alto de supervisión, que básicamente lo que hace es contribuir con que la Superintendencia de Economía Solidaria pues ordene, tome medidas, sanciones que busquen básicamente ajustar la estructura del sector, porque a veces, digamos, estas entidades se prestan para cometer algunas irregularidades en el marco de ese comportamiento que tiene el manejo autónomo, ¿sí? Hay otro elemento allí que uno tiene que valorar y está asociado a identificar, por ejemplo, esa categorización o esa reglamentación que tienen los fondos de empleados, que es uno de los elementos más comunes a la hora de estar trabajando estas, estas instituciones, ¿cierto? Entonces, digamos que si uno mira los fondos de empleados para ese control que tiene el ahorro y del crédito, porque los fondos de empleados pues funcionan mucho con eso, préstamos y créditos. Lo que hace es que los fondos estén bajo bajo la superintendencia, la supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria, pero bajo diferentes categorías, porque dependiendo del volumen de recursos que manejen, entonces hay una categoría que es básica. Entonces, si está dentro de esa categoría básica, los fondos de empleados
digamos que tienen un monto total de activos que tiene que ser igual o inferior a 3.600 millones de pesos, ¿cierto? Entonces uno mira allí los activos de los fondos de empleados y si están por debajo de los 3.600 millones, hablamos de una categorización reglamentaria del fondo de empleados básica. La intermedia contempla entre 3.600 millones y 10.000 millones y la plena es una categoría que contempla más de 10.000 millones de pesos. Esos valores, digamos que se ajustan anualmente de forma automática por los salarios mínimos legales mensuales vigentes. Digamos que allí hay que entender que también este sector es de mucho cuidado porque hay algunas organizaciones que no son supervisadas digamos, en el marco, digamos, de su proceso legítimo, ¿sí? Entonces hay diferentes disposiciones legales sobre las cuales las organizaciones no se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Economía Solidaria. Entonces, las cooperativas de vigilancia se encuentran bajo supervisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, por ejemplo. Entonces, allí se salen en el marco de la superintendencia, ¿cierto? Las cooperativas de transporte, a partir de lo que constituye el decreto 101 del 2 de febrero del 2000, se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Puertos y Transporte. Allí hay unos fallos que se dan en el 2002 por parte del Consejo de Estado, en los cuales, digamos, se emiten conceptos asociados a eso. Hay, digamos, los gobernadores, los alcaldes, como por ejemplo el alcalde mayor de Bogotá, ejercen la inspección y vigilancia sobre las instituciones de utilidad común que tienen su domicilio principal en el departamento o distrito capital. Y esto está en el marco de lo que contempla la Ley 22 de 1987 y, digamos, unos decretos que hay allí reglamentarios. Hay asociaciones de pensiones que se encuentran reguladas por medio de las disposiciones contenidas en la Ley 43 y algunos decretos, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 43 del 84, las asociaciones de pensionados están sujetas a la inspección y vigilancia del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces miren que dependiendo de la estructura, asimismo tienen su supervisión. Digamos, las organizaciones de economía solidaria que desarrollan actividades que se encuentran sometidas a la supervisión especializada del Estado, tales como la prestación de servicios públicos, domiciliarios y de salud, tienen su propia superintendencia respectiva, ¿cierto? Las sociedades comerciales que establece el Código de Comercio, la Sociedad por Acciones Simplificada, las SAS, las empresas asociativas de trabajo, las sociedades agrarias de transformación, las SAT, y las sociedades de beneficio de interés colectivo, las BIC. Entonces allí ve uno las cooperativas financieras, por ejemplo, en virtud de ese mandato consagrado en el artículo 40 de la Ley 454 de 1998. Esto solamente para ilustrar, ¿cierto? Ese comportamiento, esa estructura que maneja el sistema, ¿sí? Porque digamos que el sistema está arreglado, el sistema está reglamentado. Lo que pasa es que a veces, digamos, nos saltamos por la faja las leyes. Entonces allí es donde uno dice, pero venga, pero ¿por qué ocurre eso? ¿Cierto? ¿Cómo se está generando ese proceso? ¿Me hago entender en la explicación? Sí, señor. Bien, qué otro componente te parece importante allí que te aclare para el proceso? Bueno, profe, en las clasificaciones, por ejemplo, para las juntas comunales, ¿de qué forma se clasifican? Ah, ok. ¿Cómo se clasifican las cuáles? ¿Las juntas comunales? Las juntas de acción comunal. Ah, bueno, digamos que ellas tienen un componente allí muy importante porque además a través del tiempo han empezado a tener, por ejemplo, ya manejan la posibilidad de generar contratación que antes no lo podían hacer, ¿cierto? Entonces mira cómo ha ido evolucionando porque ellas, digamos, se han ido empoderando en el marco de la estructura.
¿cierto? En el marco de los componentes asociados a la normatividad, ¿sí? Recuerda que todos estos procesos están en el marco de la normatividad. Allí es donde nos tenemos que mover, ¿cierto? Entonces, estas juntas de acción comunal tienen, digamos, unas funciones que además de estructurar el comportamiento, digamos, de los sectores en donde incurre el liderazgo, pues lo que busca es estructurar también un dominio en el manejo de las operaciones, ¿sí? Entonces uno dice, venga, pero ¿cuál es entonces esa tipología, cierto? La tipología está asociada a, digamos, la capacidad que tiene el barrio. Hay barrios que tienen mayor población, hay barrios que tienen diferentes tópicos. Mira que, por ejemplo, hay sectores que están asociados directamente a unas industrias. Entonces, digamos que dependiendo de esa estratificación que se tiene en el plan de ordenamiento territorial, pues allí tienen también una articulación y un sentido y un significado en el desarrollo de las funciones que realizan estas instituciones, ¿sí? Ese componente está allí enmarcado, ¿cierto? En un proceso asistencialista, ¿cierto? Porque lo que hace es prestar apoyo, ¿cierto? Lo que hace es acompañar a los procesos, es ayudar al desarrollo de las actividades, ¿sí? ¿Eso es lo que me estás preguntando? Sí, señor. Y pasa lo mismo con las juntas administrativas locales, que sería buscar Claro, más o menos cómo ha avanzado la reglamentación y eso. qué transformaciones han tenido. Muy bien, exactamente. Esos son los componentes, allí es donde se mueve el proceso, allí es donde se centra el proceso de administración, ¿cierto? Voy a tener en cuenta, digamos, tu participación para, digamos, darte unos puntos adicionales en la evaluación, puesto que, digamos, has participado en la actividad. Em, Pues también es cierto que la actividad, pues en el marco de lo que estamos desarrollando, digamos, su grado de dificultad no es una dificultad, digamos, impactante. Entonces uno puede partir también del supuesto que, pues de pronto los estudiantes no tenían tiempo y la tarea 2 que estamos desarrollando, pues digamos que tampoco tiene, digamos, allí una dificultad que, digamos, imposibilita el desarrollo de la actividad si no se asiste a la webconferencia. Entonces, en ese sentido, digamos, es más ese sentido de la puntualidad, de la participación, porque pues tú sacaste el espacio y estás acá, digamos, en el marco del desarrollo de la actividad. Así que agradezco mucho eso y lo voy a tener en cuenta a propósito de la evaluación que implica, ¿sí? ¿Qué otra Pre- inquietud? Bueno, profe, con relación a todo lo que usted ha mencionado, se evidencia que dependiendo de cada una de las diferentes clasificaciones, de cada una de las grandes clasificaciones que serían mutualistas y asistencialistas, se regula diferente el marco de la evaluación o la vigilancia. ¿Es posible que nosotros coloquemos únicamente la super solidaria o si tenemos que hacer ese desglose de cada uno de las entidades de vigilancia para cada una de las diferentes entidades? Pues allí te di un ejemplo, ¿no? Y esos ejemplos que te di son los generales. Entonces, digamos que allí, pues si no alcanzaste a tomar apunte, lo que haces es retomar, digamos, lo que la web, yo la subo allí la grabación para que todos la puedan validar y consultar. Y allí, digamos que está un detalle esencial de esa clasificación, ¿cierto? Ahí lo hice en detalle, porque esa es básicamente la clasificación que se tiene a nivel general, ¿sí? Sí, eso era lo que le quería preguntar. Si esa clasificación es posible que nosotros la repliquemos en cada una de las organizaciones que la coloquemos allí, o si debemos realizar un análisis más profundo y colocar allí el nombre de No, las no, entidades. se pone allí, no, 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 más Sí, profundo de no, se forma pone allí general. y exacto, es de forma general, no hay que profundizar en eso, es muy general, muy bien. ¿Qué otra cosa?
Profe, creo que esas eran todas las preguntas que tenía porque más que nada era la parte de la clasificación de las juntas administrativas y de las juntas de acción comunal, que esa parte sí me dejó un poco confundida a la hora de buscarlo. Perfecto. ¿Tú de qué grupo haces parte? Yo hago parte del grupo 1, profe. Ah, ok. Entonces yo allí estoy pendiente en el grupo 1 para tenerte en cuenta en ese proceso. Pues si no es más, dejaríamos allí y entonces pues sale a realimentación, organiza el documento y ya digamos a ponernos en ciernes para el cierre del proceso, si te parece bien. Ah, profe, una última pregunta, disculpe. Dime. ¿Cuál es el mínimo de organizaciones que podemos colocar? No, no, no. Digamos que mira que allí yo te di un bagaje y sobre ese bagaje pues puedes trabajar, ¿cierto? Ahí te di en el componente que di, te di un mostrario de más o menos cómo trabajarlo. Yo he colocado en las mutualistas 3 y en las asistencialistas coloqué 4. No sé si le agrego o así ya estaría bien. Pues recuerda que allí en el fondo lo importante es la descripción general, ¿cierto? Listo, puedes poner esas 3 o 4, no hay problema como ejemplo, pero recuerda que es la descripción general, ¿cierto? Descripción general de las cooperativas, precooperativas, fondos de empleados, ¿cierto? Descripción general en el número mínimo de asociados, descripción general de su simbología, de sus principios, de los organismos que las vigilan. Entonces, mira que yo te mostré cómo unos son la superintendencia, dependiendo de su énfasis, asimismo las vigila la respectiva superintendencia, ¿cierto? Y esos requisitos de constitución. Entonces hay que centrarse en eso y efectivamente pones 3 o 4 como ejemplos, pero la esencia es que la matriz constituye unos componentes diferenciales entre unas y otras. ¿Me hago entender? Sí, señor, la idea es que se note cuál es la diferencia entre las diferentes organizaciones, que no Exacto. haya confusión. Exacto. ¿Por qué? Porque luego ustedes van a ver otras asignaturas como emprendimiento solidario, por ejemplo, y uno encuentra que allí ustedes, cuando no han visto, no tienen esa clasificación con claridad, confunden las organizaciones. La idea es que eso ya quede muy claro. Ese curso yo lo estoy dando también, profe. Ah, bueno, entonces mira que este curso se fundamenta mucho con ese, Sí, bastante. ¿sí? Entonces allí digamos que están amarrados. Entonces allí el uno le muestra, digamos, algunos componentes, inclusive hay cosas del uno que te ayudan para el otro. Sí, profe, la clasificación que usted entrega en la matriz me sirvió bastante para la organización de la actividad de emprendimiento solidario. Sí, yo sé, yo sé porque digamos que allí en el diseño que se hizo del curso se tienen en cuenta los otros cursos para que no sea tarea sobre tarea, sino que uno ayude al otro, ¿cierto? No sea un reproceso, sino que sea transversal. Sí, de ese modo se siente que el aprendizaje nos queda mucho más porque vamos enlazando las actividades y las conferencias y los ciclos. Toda la información se va como condensando y se van entendiendo más las temáticas. De eso se trata, precisamente de eso se trata. Me gusta mucho escuchar eso porque técnicamente ese es el objetivo que nosotros tenemos al desarrollo de los cursos. Muy bien. Bueno, ¿tienes alguna otra inquietud? No, profe, creo que ya todo me quedó bastante claro. Bueno, entonces que tengas una bella semana y allí también recuerda que a través del chat, pues también nos podemos comunicar. Allí los tengo en el WhatsApp, están en el Teams, están en el foro, está el correo interno, el correo institucional. Ahí, mejor dicho, están literales, en la comunicación es hasta el infinito y más allá. Entonces, estoy muy atento y que tengas una feliz semana. Igualmente, profe, que esté muy bien y muchas Bueno, gracias. bueno, hasta luego.